pues todavía veo que aumenta la maldad. En el video anterior describimos cómo era que se llevaba a cabo la expiación del santuario, y señalamos que la purificación del santuario es a su vez una profecía en la cual se pueden ver 3 eventos que ocurrirían en un orden específico. El primer evento era la muerte del macho cabrío que representaba a Cristo. El segundo evento era la purificación del santuario. Y el tercer evento era la colocación de los pecados sobre el otro macho cabrío que representaba a Satanás. O sea, que primero ocurriría la muerte de Cristo, luego sería el juicio y por último, el originador del pecado cargará con todos los pecados que alguna vez cometieran los salvados. Cuando estudiamos el capítulo 7 también vimos una serie de eventos que ocurrirían en un orden específico. Esos eventos eran, primero el surgimiento del anticristo, luego la caída del anticristo, tercero comienzo del juicio, cuarto resurgir del anticristo, quinto fin del juicio, sexto destrucción del anticristo y séptimo establecimiento del reino de Dios. Y el comienzo del juicio está incluido en esta lista, pero si añadimos la muerte de Cristo y el castigo del diablo, la lista sería así. En nuestra lista de eventos podemos identificar en la historia las fechas de los primeros 3 eventos. La muerte de Cristo ocurrió en la Pascua del año 31 de nuestra era. El surgimiento del anticristo ocurrió en el año 538 de nuestra era. Y la caída del anticristo ocurrió en el 1798. En cuanto a la fecha de 538, algunos cuestionan cómo un oscuro evento, como el fin de un sitio de la ciudad de Roma, la cual ha sido sitiada en innumerables ocasiones a través de la historia, puede ser el evento que marque el inicio del reinado del anticristo. Ellos desearían que un evento más trascendental marcara el inicio de los tiempos y medio tiempo, pero en realidad están pasando por alto la naturaleza misma del cuerno pequeño. El anticristo es representado por un cuerno pequeño precisamente porque crece lentamente hasta convertirse en un poder político religioso que domina sobre toda Europa. No surge de repente. Tanto es así que el apóstol Pablo declara que en esos días el misterio de iniquidad ya estaba obrando, pero que aún el anticristo no se había manifestado porque aún había algo que lo impedía. Ese algo era el dominio del imperio romano pagano. No es hasta Constantino que eso que impide el surgimiento del anticristo es quitado. E incluso cuando el emperador Constantino exalta el cristianismo, el obispo de Roma no era sino un obispo más entre muchos otros. Debemos sujetarnos a lo que dicen las profecías, y no a nuestros antojos. La profecía dice que 3 cuernos debían caer. Esos 3 cuernos habíamos dicho que eran predominantemente arrianos. Estos eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. En el 493, los ostrogodos, instigados por el emperador Zenón, invadieron la península itálica y destruyeron el reino érulo. Ese fue el primer cuerno en caer. En el 534, los ejércitos del emperador Justiniano derrotaron a los vándalos, y los territorios de los vándalos fueron agregados al imperio bizantino. Tan pronto vencieron a los vándalos, los ejércitos de Justiniano se dirigieron al norte a recuperar Roma. Para aquel entonces, quien fungía como obispo de Roma era Silverio. Y Silverio había sido puesto como obispo de Roma por Teodato, rey de los godos, quien deseaba tener en Roma a un obispo que fuera su marioneta. Pero no le resultó como él esperaba. Tanto así que Vitiges, el sucesor de Teodato, estuvo sitiando la ciudad durante 1 año y 9 días, desde el 2 de marzo del 537 hasta el 12 de marzo del 538, cuando las tropas del emperador Justiniano finalmente lograron acabar con el sitio. Y Silverio había accedido a permitir que las tropas del emperador entraran a Roma sin saber que Belisario, general del ejército, iba con una doble encomienda. Ciertamente Belisario defendió a Roma de los ostrogodos, pero cuando el asedio terminó en el 538, ya Silverio había dejado de ser el obispo de Roma, y un nuevo obispo que había sido nombrado en Constantinopla ocupó su lugar. Ese obispo fue Vigilio. Es en esa transición donde debemos surgir el cuerno pequeño. Como obispo de Roma, Silverio era un gobernante que no podía ejercer poder político más allá de los muros de su ciudad, pues estaba sujeto a la autoridad del rey ostrogodo. Pero Vigilio va a gobernar en Roma con el apoyo militar del Imperio Romano de Oriente, lo que va a permitir que el Código Justiniano pueda entrar en vigor. Por supuesto que la intención de Justiniano al poner a Vigilio como obispo en Roma era la misma que tuvo Teodato al poner a Silverio: tener en Roma a un obispo que fuera su marioneta. Pero en este caso el emperador era católico, y la única señal de lealtad que exigía del obispo de Roma era su posición en cuanto al asunto de los nestorianos y el neoficismo.
De modo que en el 538 el obispo de Roma pasa de ser un obispo católico dentro de un reino arriano a ser cabeza de la iglesia y corrector de los herejes. Y pasa de ser un gobernante que básicamente se encontraba en arresto domiciliario dentro de su propia ciudad a ser un gobernante que tiene a su servicio tropas del Imperio Romano. Y recuerden que una de las principales características del cuerno pequeño es precisamente que no tiene poder militar propio, sino que cuenta con el poder militar de los reinos de la tierra para imponer su voluntad. Esa fue una característica de su dominio durante la Edad Media, y será una característica cuando vuelva a surgir. A partir del 538, Justiniano y los godos van a estar ocupados en las guerras góticas. Y no solo eso, sino que en el mismo 538, los francos, bajo Teodoberto I, intentarían aprovechar las guerras góticas para anexarse del norte de Italia. De modo que Justiniano tuvo que, además de los ostrogodos, enfrentar a los francos. Los godos recobrarían nuevas fuerzas durante el reinado de Totila, a quien Narses, otro de los generales de Justiniano, lograría vencer a duras penas, para después tener que repeler otro intento de invasión por parte de los francos. Mientras todo eso ocurría, el cuerno pequeño crecía. Cuando las guerras góticas llegaron a su fin, Italia estaba tan devastada que los lombardos no tuvieron que pasar mucho trabajo para invadir. Otros pueden pensar que el año en que los lombardos invaden Italia debería ser el año en que el tercer cuerno cae, pero eso sería pasar por alto que los godos ya habían dejado de ser un obstáculo para el desarrollo del papado. El obstáculo no fue removido por los lombardos cuando invadieron Italia, sino por Justiniano cuando comenzó su reconquista de Italia. Otros cuestionan que los tres cuernos que caen para que pueda crecer el cuerno pequeño sean los reinos arrianos de los érulos, los vándalos y los ostrogodos, por el hecho de que entre los lombardos también había muchos arrianos e incluso paganos. Y también Roma, aunque no cayó en manos de los lombardos, sufrió los ataques de estos. Pero aunque no parezca a simple vista, la llegada de los lombardos contribuyó al desarrollo del papado. Después de la invasión de los lombardos, el Imperio Bizantino continuó en control de Roma y Ravenna, pero esto en sentido más bien militar, porque el gobernador de Roma era en sí el obispo de Roma. Con el tiempo, Roma y Ravenna y el territorio entre ambas ciudades llegarían a convertirse en lo que fue el Estado Pontificio, el cual iría creciendo hasta ocupar gran parte de Italia. Los lombardos contribuyeron a que el poder bizantino no se fortaleciera en Italia, socavando el poder del obispo de Roma. Pero los lombardos mismos nunca lograron hacerse tan poderosos como para poder arrebatarle al obispo de Roma su poder, sino que Italia fue dividida en 36 ducados, lo cual impediría que los reyes lombardos llegaran a centralizar su poder. Por supuesto que tanto los reyes como los nobles lombardos trataron de controlar la iglesia de Roma, pero a la misma vez los reyes lombardos buscarían en la iglesia de Roma y el catolicismo la fuerza que lograra unir Italia bajo su dominio, mientras que los obispos de Roma, con todos los intentos de los reyes y nobles lombardos para controlar la iglesia, aprenderían a dirigir las ambiciones de los distintos ducados unos contra otros y contra el rey mismo, para que ni los reyes ni los duques lombardos llegaran a ser muy poderosos. La presencia de los lombardos es lo que va a incrementar otra de las características del cuerno pequeño. Lo que diferencia el cuerno pequeño a los otros 10 cuernos es que este cuerno tendría, además de poder político, poder religioso. Los lombardos, junto con toda la inestabilidad en Italia, son los que van a llevar al obispo de Roma a irse inmiscuyendo cada vez más en la política. La unión de iglesia y estado, característicos del cuerno pequeño, van a ser producto de los intentos de los gobernantes de usar al Papa en su favor, por un lado, y por el otro, de los movimientos de los papas para no dejarse usar, sino ser ellos quienes usen a los reyes. Por eso decimos que el 538 es el inicio de los 1260 años, porque en ese año vemos caer al tercer cuerno y al cuerno pequeño comenzará a surgir como un poder político religioso. Y sí, había muchos arrianos y paganos en el pueblo lombardo, pero los reyes se hicieron católicos y promovieron el catolicismo entre el pueblo. Cabe señalar que en el 538 el rey franco Teodoberto I se enfrenta al emperador Justiniano, siendo el primer rey franco en oponerse a un emperador romano, pues todos los reyes francos anteriores siempre tuvieron deferencia para con los emperadores romanos, y que dicha intervención impediría que el imperio bizantino lograra una victoria definitiva sobre los ostrogodos. Luego será otro rey franco, Carlomagno, quien vendrá a auxilio del Papa cuando el último rey lombardo se proponga arrebatarle su poder. Y por último, será también un francés, Napoleón, quien le quita el poder al papado.
Esto ocurrió en febrero de 1798, cuando por mandato de Napoleón se crea la República de Italia y se le exige al Papa renunciar a su poder político. Y al este negarse, es depuesto y llevado preso. Hay mucho que decir en cuanto al periodo de dominio lombardo en Italia, pero lo dejaremos para videos futuros. La iglesia de Roma asevera ser la iglesia original fundada por Cristo. Si eso fuera así, esperaríamos encontrar manifiesto en la historia de esa iglesia la obra del Espíritu Santo. Como les dije, en algún video futuro entraremos en detalle sobre la historia del trono de Roma después del año 538, especialmente durante el dominio lombardo, para que veamos qué espíritu fue el que realmente se manifestó allí. El siguiente evento en la lista sería el inicio del juicio, el cual debería comenzar después de la caída del cuerno pequeño, o sea, después de 1798. Comencemos entonces a estudiar el capítulo 9 de Daniel, pues allí veremos la fecha exacta en que comienza el juicio. La gran mayoría de los intérpretes de las profecías bíblicas hoy día tropieza en la palabra, y en el capítulo 9 de Daniel es donde dan sus mayores tropezones. El primer error consiste en no reconocer la relación entre los capítulos 8 y 9. Los futuristas ven estos capítulos como si no tuvieran nada que ver el uno con el otro. Tal vez se deba a que la visión del capítulo 9 es dada 10 años después de la del capítulo 8. Pero ¿desde cuándo Dios es afectado por el tiempo? En el capítulo 8, Daniel lo termina diciendo que la visión lo había dejado perturbado y que no la entendía. ¿Por qué estaba Daniel perturbado? ¿Qué parte de la profecía no entendía? Podemos ponernos a especular cuáles sean las respuestas a estas preguntas, o podemos ir al capítulo 9 y buscarlas allí. Dice el versículo 2: en el primer año de su reinado, yo Daniel escudriñé en las escrituras el número de los años según la palabra de Jehová al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén duraría 70 años. Jeremías había profetizado la destrucción de Jerusalén por mano de los caldeos y la deportación de los judíos a Babilonia, y todo se había cumplido tal y como lo había dicho. Pero Jeremías también había profetizado que pasados 70 años los judíos regresarían de su cautiverio. La pregunta es, ¿por qué Daniel estaba estudiando la profecía de Jeremías acerca de que Jerusalén permanecería desolada por 70 años? ¿Lo hacía por mera casualidad y sin ninguna relación con la visión del capítulo anterior? ¿O lo hacía precisamente debido a aquella visión que había tenido, donde escuchó de una abominación desoladora que duraría 2300 años? Si desligamos el capítulo 9 del capítulo 8, todas las preguntas que hemos hecho quedan sin respuesta. Al menos para mí no tienen una respuesta satisfactoria. Pero cuando se comprende que el capítulo 9 es la continuación del capítulo 8, todo cae en su lugar. Cuando ocurren los eventos descritos en el capítulo 9, solo faltaban unos 4 años para que los 70 años del cautiverio que había predicho Jeremías llegaran a su fin. Después de haber estudiado la profecía de Jeremías, Daniel hace una oración que va desde el verso 3 hasta el 19. Es esa oración la que une el capítulo 8 con el capítulo 9. Pero como muchos ven esa oración como una letanía sin importancia, se saltan los primeros 19 versos del capítulo 9. Es importante que usted lea esa oración de Daniel para que pueda ver por usted mismo lo que es obvio, que Daniel estaba preocupado por los pecados de su pueblo, preocupado de que por causa de esos pecados su pueblo no fuera restaurado al cumplirse los 70 años, como había predicho Jeremías, y que en lugar de 70 años tuvieran que soportar 2300 años de cautiverio. Debemos recordar que por lo general las profecías de la Biblia están condicionadas. Tomemos por ejemplo el que posiblemente sea el caso más notorio de una profecía condicionada, la profecía que Dios dio a Jonás respecto a Nínive. La profecía era que Nínive sería destruida en 40 días, a causa de la corrupción moral que allí imperaba, pero debido al arrepentimiento manifestado por los habitantes de Nínive, Dios no la destruyó. Es que precisamente ese es el aspecto principal del don de profecías. No es meramente predecir el futuro, es más bien llevar a la gente al arrepentimiento. Y es precisamente por eso que la gente prefiere oír de Nostradamus y de profecías mayas, leer el horóscopo o que le lean el tarot antes que estudiar las profecías de la Biblia, porque ninguna de esas supuestas formas de ver lo que depara el futuro exige al oyente un arrepentimiento. Daniel pensaba que Dios había dicho por medio de Jeremías que los judíos serían restaurados en 70 años, pero por no haber manifestado arrepentimiento, esa profecía no se cumpliría, sino que los 70 años ahora iban a ser 2300 años. Lea Daniel 9 del 3 al 19 y verá que lo que decimos es así. Es entonces que Dios envía nuevamente a Gabriel
no para darle una nueva profecía ajena y diferente a la del capítulo 8, sino para explicar a Daniel el significado de los 2300 años, que fueron mencionados en el capítulo 8, pero que Gabriel no llegó a explicar. De paso, Daniel termina el capítulo 8 diciendo que no entendía la visión, y ahora Gabriel aparece y le dice a Daniel que ha venido para hacerle entender. Y en el verso 23 le dice 2 veces que entienda. Así que definitivamente el capítulo 9 es continuación del capítulo 8. Esta confusión de Daniel, por otro lado, nos sirve de evidencia de que los 2300 tardes y mañanas no son 2300 días literales de 24 horas, sino 2300 años. Si Daniel hubiera entendido que eran 2300 días literales, no se hubiera preocupado de la manera en que lo hizo, porque 2300 días literales son solo un poco más de 6 años. Leo en el verso 20. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de mi Dios, el que vive, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración, cuando aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con presteza me tocó, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo y dijo: Daniel, en esta ocasión he salido para hacerte entender la declaración. ¿Qué declaración? Si apenas ha comenzado a hablar, pues la declaración del capítulo 8. Como pueden ver, el ángel Gabriel no hace separación entre el capítulo 8 y el 9. Él llega en el capítulo 9 para explicar a Daniel la declaración del capítulo 8. Tampoco Daniel hace separación entre el capítulo 8 y el 9. Daniel dice, aún estaba hablando en oración, cuando aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio. ¿Qué principio? ¿El principio del capítulo 9? Ahí no aparece Gabriel por ningún lado. El principio es el capítulo 8. O sea que el capítulo 8 y el 9 son una misma profecía. Por palabra del mismo Daniel, el capítulo 8 es el principio y ahora el capítulo 9 vamos a ver el final. De paso, cuando Daniel escribió su libro, no lo dividió en capítulos y versículos. Eso ocurrió muchos siglos después. Verso 23. Cuando comenzaste a orar, yo recibí la orden, y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra, y entiende la visión. ¿Qué palabra y qué visión? Pues la palabra y la visión del capítulo 8. Ya Gabriel le había explicado el significado del carnero y sus cuernos, del macho cabrío y sus cuernos. Lo único que quedaba sin explicación eran las 2300 tardes y mañanas. De eso se trata el capítulo 9. Es la explicación de esas 2300 tardes y mañanas. Con esa explicación comenzaremos en el próximo video. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.